Llegué al coche, cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Me temblaban las manos al meter la llave en el contacto. Giré la llave, pero el motor no arrancó. Solo hizo clic. Lo intenté de nuevo. Y nada. Se me cayó el estómago. Lo intenté una vez más, esta vez con más fuerza, como si eso fuera a cambiar las cosas, pero no fue así. El motor no arrancaba. Me quedé sentado, mirando el salpicadero, presa del pánico. Sabía lo que significaba. No sabía cómo, pero de alguna manera le había hecho algo a mi coche. Levanté la vista y allí estaba él, de pie a la salida de la gasolinera, observándome. Ya no sonreía. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos eran oscuros, más fríos que antes. No sabía qué hacer. No podía quedarme en el coche, pero tampoco podía salir. Empezó a caminar hacia mí, lenta y deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi mente iba a toda velocidad, intentando encontrar una salida. Abrí el capó. Quizá pudiera arreglarlo, quizá fuera algo sencillo. Abrí la puerta, obligándome a actuar con normalidad, como si no estuviera aterrorizada, como si no supiera que venía a por mí. Me acerqué a la parte delantera del coche, levanté el capó y fingí mirar el motor, aunque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ahora estaba más cerca, a pocos metros. Podía oír sus pasos crujiendo en la grava. ¿Problemas con el coche?, preguntó, con voz demasiado informal. No respondí, estaba intentando pensar, intentando encontrar alguna forma de salir de esta. Mi mente estaba en blanco, el pánico se apoderaba de mí. Él estaba allí, a mi lado, mirando el motor. Parece que estás atrapado aquí, dijo en voz baja. Y sentí que me invadía una oleada de terror. Sin pensarlo, bajé el capó de golpe y el ruido nos sobresaltó a los dos. Antes de que pudiera reaccionar, corrí hacia el lado del conductor, cogí el teléfono del asiento y salí corriendo. No sabía a dónde iba, no había más que desierto en todas direcciones, pero quedarme allí con él me parecía una sentencia de muerte. Le oí gritar algo detrás de mí, pero no miré atrás. Me ardían las piernas y los pulmones, pero seguí corriendo. No tenía ningún plan, ni idea de qué hacer a continuación. Mi teléfono era inútil sin cobertura, pero me aferré a él como a un salvavidas. Ahora podía oír sus pasos detrás de mí, más rápidos, más furiosos. Me perseguía. Me esforcé más, con el corazón latiéndome en el pecho. El calor era insoportable, el sol me quemaba. Mi cuerpo me pedía a gritos que parara, pero no podía, tenía que seguir. Entonces, justo cuando pensaba que ya no podía correr más, lo vi, un coche bajando por la carretera. Un milagro. Agité los brazos, gritando, corriendo hacia él como si fuera mi única esperanza. Disminuyó la velocidad y el conductor, un hombre mayor, me miró confuso mientras yo corría hacia su ventanilla. Por favor, jadeé, ayúdeme, por favor. No hizo preguntas. Desbloqueó la puerta y yo entré corriendo justo cuando oí los pasos del otro hombre detrás de mí. Cerré la puerta de golpe y eché el pestillo. «Conduce», grité, y el viejo, sintiendo la urgencia, aceleró. Mientras huíamos, miré hacia atrás. El tipo de la gasolinera estaba de pie en medio de la carretera, mirándonos marchar, con el rostro torcido por la ira. No miré durante mucho tiempo. No quería ver lo que había en sus ojos. El viejo no dijo mucho mientras conducía. No lo necesitaba. Ahora estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. No sabía lo que aquel tipo había planeado para mí, y no quería averiguarlo. Todo lo que sabía era que no iba a volver a esa gasolinera ni a ningún lugar cercano nunca más. Recuerdo cuando Tom propuso por primera vez la idea de un viaje de supervivencia en la naturaleza. Nos conocíamos desde hacía años, así que no me pareció extraño cuando lo sugirió. A los dos nos gustaban las actividades al aire libre, acampar, ir de excursión, cosas así.
Pero este viaje debía ser diferente. Sin teléfonos, sin GPS, solo nosotros y lo que pudiéramos llevar a la espalda durante una semana. Parecía un reto, y yo me apunté. Confiaba en Tom, no había razón para no hacerlo. Nos dirigimos a una zona remota a unas 5 horas de la ciudad, en lo más profundo de las montañas. No había senderos ni campings señalizados, solo tierra salvaje e indómita. Era hermoso de una manera aislada, nada más que árboles y el sonido distante de un río en algún lugar cercano. Se respiraba un aire más puro. Los 2 primeros días fueron bien. Montamos el campamento, pescamos, encendimos hogueras. Era duro, pero manejable. El objetivo era vivir de la tierra, y lo estábamos consiguiendo. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que había pequeñas cosas que empezaban a no encajar. Tom estaba más callado que de costumbre, no era el mismo de siempre. No bromeaba como siempre, no se quejaba cuando algo era difícil. Parecía demasiado concentrado, demasiado serio. Lo atribuía a que le gustaba el reto, pero había algo más. Pero aún no lo veía. El tercer día nos adentramos más en el bosque, alejándonos del río y subiendo hacia las montañas. Era empinado y el sendero, si se le puede llamar así, era duro. Apenas vimos animales, lo que me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Se hacía tarde y teníamos que volver a acampar. Fue entonces cuando Tom sugirió que nos detuviéramos en este pequeño claro. Demasiado abierto para mi gusto, pensé que nos convertiría en un blanco fácil para los animales, pero él insistió. Noté algo raro cuando empecé a desempaquetar mi equipo. Uno de mis cuchillos había desaparecido. Sabía que lo había metido en la maleta, lo comprobé todo 2 veces antes de salir, pero no estaba. Se lo mencioné a Tom y se encogió de hombros, no parecía preocupado. «Todavía tienes tu hacha», dijo. Supuse que la había extraviado, pero no podía evitar la sensación de que no era yo quien la había perdido. Esa noche fue cuando todo empezó a cambiar. Estábamos sentados alrededor del fuego, sin hablar mucho, solo observando las llamas. Tom por fin habló, pero el tono de su voz me dejó helada. ¿Has pensado alguna vez cómo sería desaparecer aquí?, preguntó, mirando fijamente al fuego, sin mirarme. Como si alguien no volviera nunca, nadie lo sabría. Me reí, pensando que intentaba tomarme el pelo. Sí, supongo. Es muy fácil perderse por aquí. No se rió. Solo me miró, y había algo en sus ojos que no había visto antes. No era la mirada de alguien que bromea. Era fría, casi calculadora. Entonces volví a oír su voz, fuera, esta vez más allá de los árboles. Te dije que te fueras. Su voz era tranquila, casi divertida. Se me heló la sangre. Estaba jugando conmigo. Quería que corriera, para hacerlo más divertido para él. No podía esperar más. Cogí mi bolso y abrí la puerta tan silenciosamente como pude. El aire frío de la noche me golpeó cuando salí al porche. Apenas podía ver nada en la oscuridad, pero conocía la dirección general del camión. Solo tenía que llegar allí antes de que me viera. Me moví lo más rápido que pude sin hacer ruido, manteniéndome agachado. Los árboles proyectaban largas sombras y cada crujido de las hojas me hacía dar un respingo. Seguía esperando oír otro disparo, sentir el impacto de la bala, pero lo único que oía era el sonido de mi propia respiración, entrecortada y presa del pánico. Estaba a medio camino del camión cuando oí el chasquido de una rama detrás de mí. Me quedé helada, con el corazón latiéndome en el pecho. Estaba cerca, demasiado cerca. Podía sentir que me miraba, esperando a que hiciera un movimiento. No pensé, simplemente corrí. Esprinté el resto del camino hasta el camión, con los pies golpeando el suelo. Le oía detrás de mí, chocando entre la maleza. Busqué las llaves a tientas, las manos me temblaban tanto que casi se me caen. Finalmente, abrí la puerta, entré de un salto y la cerré de un portazo.
Arranqué el motor justo cuando le vi salir de entre los árboles. Estaba de pie al borde del claro, con el rifle en alto. Puse la marcha atrás y retrocedí lo más rápido que pude. Sonó un disparo y oí el ruido de un cristal al estrellarse contra la ventanilla trasera. No me detuve. Pisé a fondo el acelerador y los neumáticos patinaron en la tierra mientras bajaba a toda velocidad por la estrecha carretera. Tenía las manos tan apretadas contra el volante que me dolían, pero no me importaba. Solo tenía que salir. Conduje durante horas, sin reducir la velocidad hasta que estuve a kilómetros de la cabaña. Solo entonces me detuve, con el cuerpo temblando sin control. Me senté en la oscuridad, intentando recuperar el aliento, con la mente a 1000 por hora. No sé quién era aquel hombre ni por qué tenía tantas ganas de que me fuera, pero de una cosa estaba segura, no iba a volver a aquella cabaña. Estaba conduciendo por el desierto, en dirección a una pequeña ciudad que no era mucho más que un punto en el mapa, el tipo de lugar en el que te detienes a repostar, tal vez tomas un café y sigues adelante. Estaba solo en el coche, me gustaba la tranquilidad. Llevaba un rato en la carretera y el indicador de gasolina se estaba agotando. Así que, cuando vi una señal de una gasolinera más adelante, pensé en parar, repostar y seguir mi camino. Era una de esas gasolineras viejas y destartaladas que ya casi no se ven, con un solo surtidor y un edificio viejo al lado. No había más coches y el lugar parecía casi abandonado, pero no tenía muchas opciones. La siguiente gasolinera estaba a pocos kilómetros y no iba a arriesgarme a quedarme sin gasolina en medio de la nada. Me acerqué al surtidor, salí y empecé a llenar el depósito. El sol era brutal, el calor lo hacía brillar todo. Me sequé el sudor de la frente y miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, sin viento ni ruido, solo el sonido de la bomba. Fue entonces cuando vi al tipo. Debía de haber salido del edificio, aunque al principio no lo vi. Caminaba hacia mí con una camiseta sucia y unos vaqueros que parecían no haberse lavado en semanas. Tenía el pelo grasiento y una sonrisa en la cara que me puso nerviosa de inmediato. No era viejo, quizá treintañero, pero había algo raro en él. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, con una voz demasiado alegre para la situación. No, estoy bien, dije rápidamente, esperando que captara la indirecta. No me gustaba cómo me miraba, como si me estuviera evaluando. Intenté concentrarme en la bomba, deseando que terminara más rápido. No pasa mucha gente por aquí, continuó, acercándose un poco más. ¿A dónde te diriges? Dudé, no quería darle detalles. Solo pasaba por aquí. Siguió sonriendo, apoyado contra la bomba ahora, demasiado cerca para su comodidad. Ah, sí. Debe de ser muy solitario conducir hasta aquí tú solo. Se me erizó el vello de la nuca. Su tono había cambiado ligeramente, pero lo suficiente para que me diera cuenta. No contesté, seguí mirando los números de la bomba, rezando para que terminara. Deberías tener cuidado aquí fuera, dijo tras una larga pausa. Pueden pasar muchas cosas en estas carreteras, sobre todo de noche. La bomba hizo clic y saqué la boquilla, volviéndola a colocar en su sitio. El corazón se me aceleraba. Sentía sus ojos clavados en mí mientras caminaba hacia el lado del conductor y agarraba la manilla de la puerta con mano temblorosa. Gritó, dando un paso hacia mí. Todavía no has pagado. Me quedé helada. Ni siquiera lo había pensado, mi mente estaba demasiado ocupada gritándome que saliera de allí. Eché un vistazo al edificio, la puerta estaba abierta y el interior parecía oscuro y desordenado. Realmente no quería entrar allí con él, pero no tenía elección. Tenía que pagar. Dejé la puerta del coche abierta, con la esperanza de que tal vez pasara alguien que pudiera ver si algo iba mal. El tipo me siguió cuando entré en la pequeña tienda poco iluminada. El aire del interior era denso y olía a cigarrillos rancios y a algo más que no podía distinguir.
En una esquina había un mostrador con una vieja caja registradora y unas cuantas estanterías polvorientas llenas de trastos. Se colocó detrás de mí, demasiado cerca, mientras rebuscaba en mi bolso en busca de la cartera. Sentía su aliento en mi nuca. Mis dedos tantearon y se me cayó la cartera. Antes de que pudiera agacharme a recogerla, él se adelantó, impidiéndome el paso. Lo cogió despacio y me lo tendió con la misma sonrisa espeluznante. «Aquí tienes», dijo, con voz grave. Se lo cogí, me temblaba la mano al sacar algo de dinero. Cuando le di el dinero, no lo cogió de inmediato. Se quedó mirándome unos segundos, como si estuviera pensando en algo. Finalmente, me quitó los billetes de la mano y se los metió en el bolsillo, sin molestarse siquiera en hacerlo sonar. «Ten cuidado ahí fuera», volvió a decir, con los ojos entrecerrados. «Nunca se sabe con quién te puedes encontrar». No respondí. Me di la vuelta y salí del edificio tan rápido como pude sin parecer que corría. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Lo único que quería era volver al coche y alejarme lo más posible de aquel lugar. Lo siguiente que recuerdo es la llegada de la policía. Las luces intermitentes llenaron la habitación y sentí una extraña sensación de alivio. Ahora estaba a salvo. Me tomaron declaración, escucharon todo lo que había pasado y me aseguraron que encontrarían a los hombres que lo habían hecho. Tardaron horas en localizar el granero y, cuando llegaron, estaba vacío. Los hombres se habían ido, pero encontraron mis cuerdas, la silla, las herramientas. Encontraron pruebas de que yo había estado allí y de que había dicho la verdad. No sé qué les pasó a esos hombres. La policía dijo que seguiría buscando, pero no parecía tener esperanzas. Lo único que podía hacer era intentar seguir adelante, intentar olvidar la sensación de sus manos sobre mí, el terror de estar atada en aquel granero. Pero incluso ahora, sigo mirando por encima del hombro cuando corro. Cada vez que un coche frena cerca de mí, se me acelera el corazón y no puedo evitar pensar que algún día podrían volver. Sobreviví, pero no creo que vuelva a sentirme segura. Alquilé la cabaña porque necesitaba alejarme. No era nada lujoso, solo una pequeña cabaña de una habitación en el bosque. Lo había encontrado en internet, anunciado como fuera de la red y perfecto para la soledad. Parecía exactamente lo que necesitaba. El trabajo me había estado matando durante meses y me sentía al borde del agotamiento. Mi plan era sencillo, ir allí, quedarme una semana, sin teléfono, sin correos electrónicos, solo un poco de tranquilidad para restablecerme. El dueño del lugar, un tipo llamado Dan, me dio algunas indicaciones vagas para encontrarlo, ya que no había mucho por allí y ningún GPS funcionaba. Eso era parte del atractivo. El primer día fue perfecto. Me dediqué sobre todo a leer y a pasear por la propiedad. La cabaña estaba cerca de un pequeño arroyo y la rodeaban árboles frondosos en todas direcciones. Era un lugar tranquilo, aislado. No se oían coches, gente ni nada, solo el sonido de la naturaleza, como yo quería. Aquella noche, después de preparar la cena en la pequeña cocina de propano, me senté en el viejo sofá con un libro. Afuera ya era noche cerrada. La cabaña no tenía electricidad. Usaba una linterna para alumbrarme. Recuerdo que me sentía bien, cómodo, por primera vez en mucho tiempo. Entonces oí un disparo. Al principio no estaba seguro, era distante, como si procediera de algún lugar más profundo del bosque, pero era inconfundible, un agudo chasquido. Me incorporé y escuché. Tal vez alguien estaba cazando, pensé. La gente caza en estos bosques, ¿no? No lo sabía con seguridad, pero tenía sentido. No sabía mucho de la zona, pero supuse que no era inusual. Luego hubo otro disparo, y otro, 3 en total, cada uno sonando un poco más cerca que el anterior. Me sentí un poco nervioso, pero intenté calmarme. La gente caza, no es tan raro. Cerré la puerta, más por costumbre que por miedo, y me fui a la cama. El día siguiente fue tranquilo.
No oí más disparos e intenté olvidarlo. Pasé la mayor parte del día de excursión, explorando los bosques que rodeaban la cabaña. Era una zona preciosa, sin ningún tipo de urbanización, y era fácil sentirse la única persona del mundo. Cuando volví a la cabaña esa noche, estaba agotada. Cuando empezó a ponerse el sol, me preparé la cena y me senté en el pequeño porche. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba entre los árboles, viniendo de la dirección del sendero que había tomado antes. Al principio, me sorprendió no haber visto a nadie más por aquí, y no esperaba visitas. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con aspecto rudo. Llevaba la ropa sucia, como si llevara días en el bosque, y un rifle colgado del hombro. Me puse en pie, tratando de dejar claro que le había visto. No me saludó ni me llamó, siguió caminando hacia la cabaña hasta que estuvo a unos 6 metros. Entonces se detuvo y me miró. No sabía qué decir. Algo en su mirada me puso nerviosa. ¿Puedo ayudarle?, pregunté finalmente. No contestó enseguida, se quedó mirándome. Luego habló, con voz grave y áspera. No deberías estar aquí, dijo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Estoy alquilando esta cabaña. Sacudió la cabeza. No me importa. Tienes que irte. Ahora. No había amabilidad en su voz, ni la sensación de que se trataba de un malentendido. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Intenté mantener la voz firme. Mira, solo estoy aquí por unos días. Se lo alquilé a Dan. No estoy causando problemas. Se acercó un paso y su rostro se endureció. No me importa a quién se lo hayas alquilado. O te vas esta noche o no te irás. Fue entonces cuando noté la forma en que su mano se apoyaba en el rifle, solo ligeramente, como una amenaza casual. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era un lugareño cualquiera diciéndome que me largara, lo decía en serio. No sabía qué hacer, así que asentí. De acuerdo, dije. Recogeré y me iré. No se movió durante unos segundos, se quedó mirándome. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque sin decir palabra. En cuanto lo perdí de vista, volví corriendo a la cabaña y cerré la puerta con llave, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién demonios era ese tipo y por qué tenía tantas ganas de que me fuera? Miré alrededor de la cabaña, intentando averiguar qué hacer. No llevaba el teléfono, de todas formas aquí no había cobertura, y la idea de conducir por el estrecho y sinuoso camino de tierra en la oscuridad me aterrorizaba. Pero quedarme en la cabaña tampoco me parecía seguro. Decidí marcharme en cuanto se puso el sol. Estaba oscuro y la única luz provenía de mi linterna. Empecé a recoger, intentando no hacer ruido. Las palabras del hombre seguían sonando en mi cabeza, la forma en que dijo que no me iría si me quedaba. No dejaba de mirar hacia las ventanas, casi esperando que apareciera fuera. El silencio era asfixiante. Entonces volví a oír el disparo. Esta vez estaba cerca, demasiado cerca. El corazón se me subió a la garganta. No era un cazador cualquiera, estaba ahí fuera y cada vez más cerca. Me apresuré a coger mi mochila, tanteando la cremallera en mi pánico. Sonó otro disparo, seguido del inconfundible sonido de pasos en la distancia. Se acercaba. Apagué la linterna, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Me temblaban las manos mientras escuchaba. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados. No se precipitaba, sabía exactamente dónde estaba. Corrí hacia la puerta, con el corazón latiéndome en el pecho. Sabía que tenía que irme, pero también sabía que él estaba ahí fuera, esperando. Mi camioneta estaba aparcada a unos 50 metros de la cabaña, pero me parecían kilómetros en la oscuridad, sobre todo con él cerca. Me quedé helada junto a la puerta, intentando decidir qué hacer. No te muevas, dijo, de pie sobre mí. Su voz era tranquila ahora, casi casual. Volveré. Le vi salir del granero,
cerrando la puerta tras de sí. El sonido de la cerradura resonó en mis oídos. Estaba solo. Me quedé tumbada un rato, intentando recuperar el aliento. Me dolía todo el cuerpo y mi mente iba a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba pasando. Pensé en gritar, pero ¿quién me oiría? Estábamos a kilómetros de cualquier sitio. No venía nadie. No supe cuánto tiempo estuve allí tumbada, pero al final oí que la puerta volvía a abrirse. Me tensé, tratando de prepararme para lo que viniera a continuación. Pero no era el hombre, era otra persona. Otro hombre, más joven, quizá de unos 20 años. Tenía un aspecto rudo, con la ropa sucia y el pelo desaliñado. Me miraba con una especie de indiferencia despreocupada, como si yo fuera una parte más de su día. «Está despierta», dijo, volviéndose hacia la puerta. El primer hombre entró detrás de él. Asintió con la cabeza, mirándome. «Bien. Tenemos que acabar con esto». El hombre más joven se acercó a la esquina del granero, sacó una silla y la colocó frente a mí. El hombre mayor se sentó, inclinándose hacia adelante. «Esto va a ser así», dijo. «Vas a hacer exactamente lo que te diga. Si no lo haces, las cosas se pondrán mal. ¿Entiendes?» No contesté. No podía. Estaba demasiado asustada incluso para hablar. Suspiró y sacudió la cabeza. «Me vas a ayudar a conseguir dinero», continuó. «Vamos a llamar a alguien que conozcas, alguien que pagará para que vuelvas. Tienes familia, ¿verdad?» Asentí, con el corazón acelerado. «Bien», dijo. «Vas a decirles exactamente lo que yo diga, o te haré daño. ¿Lo entiendes?» Volví a asentir, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué más hacer. Sacó un teléfono, marcó un número y me lo acercó a la oreja. «Di lo que te digo», me ordenó. Sonó el teléfono y, al cabo de unos instantes, alguien descolgó. Era mi hermana. Podía oír su voz, pero no podía hablar. El miedo me ahogaba. «Dile que necesitas ayuda», susurró el hombre, con su aliento caliente contra mi oreja. «Necesito ayuda», conseguí decir, con la voz temblorosa. «Dile que tienes problemas», me dijo. «Estoy en problemas», repetí, con todo el cuerpo temblando. «Dile que consiga $10,000 o no te volverá a ver». No pude decirlo. Se me cerraba la garganta, pero el hombre me agarró del brazo, retorciéndomelo dolorosamente. Jadeé y repetí las palabras. «Consigue $10,000 o no volverás a verme». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude oír la voz de mi hermana, frenética ahora, preguntando dónde estaba, qué había pasado. Pero el hombre apartó el teléfono y colgó. «Bien», dijo, poniéndose en pie. «Ahora esperaremos». No sé cuánto tiempo estuve en ese granero. Horas, quizá más. Los dos hombres me dejaron sola la mayor parte del tiempo, solo entraban para ver cómo estaba o darme agua. No dejaba de pensar en cómo había llegado hasta aquí, en lo estúpida que había sido por correr sin mi teléfono, en que nadie sabía dónde estaba. Pero entonces, algo sucedió. Oí al más joven hablando con el más viejo. Estaban fuera del granero, pero podía oírlos a través de las grietas de la pared. No pensaban dejarme marchar, aunque consiguieran el dinero, iban a matarme. Empecé a sentir pánico, con la mente acelerada. Tenía que salir de allí. Tenía que hacer algo. Empecé a tirar de las cuerdas que me rodeaban las muñecas, retorciéndome las manos lo mejor que pude. Me dolía, la cuerda me cortaba la piel, pero no me detuve. Seguí haciéndolo hasta que sentí que el nudo se aflojaba un poco. Era suficiente. Conseguí soltar una mano, el corazón me latía con fuerza mientras me desataba la otra mano y luego los tobillos. Estaba libre, pero no sabía qué hacer a continuación. El granero estaba cerrado por fuera y no tenía forma de escapar. Miré alrededor del granero,
con la mente acelerada. Había una pequeña ventana en lo alto de la pared. Apenas cabía por ella, pero era mi única oportunidad. Cogí una de las viejas herramientas que había por allí y empecé a trabajar en las tablas que cubrían la ventana. Fue lento, pero conseguí arrancar una de ellas. Oí pasos fuera. Los hombres volvían y sabía que no me quedaba mucho tiempo. Me temblaban las manos mientras trabajaba más deprisa, haciendo palanca en las tablas con todas las fuerzas que me quedaban. Por fin, una de ellas se aflojó lo suficiente para que pudiera atravesarla. Me metí por la pequeña abertura y sentí que los bordes ásperos me rozaban la piel, pero no me importó, estaba desesperada. Me dejé caer al suelo, fuera del granero, y la tierra fría me golpeó las rodillas al aterrizar. Me puse en pie con la adrenalina a flor de piel. No podía pararme a pensar, simplemente corría. Los hombres seguían dentro, probablemente suponiendo que estaba atada e indefensa. El camino de vuelta a la carretera principal era largo y el campo se extendía como kilómetros en todas direcciones. No tenía ni idea de a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme cerca del granero. Me dolían las piernas, pero aguanté el dolor y corrí más rápido que nunca. Me mantuve agachada, tratando de ocultarme lo más posible entre la hierba alta y los desniveles del suelo. Cada ruido me hacía palpitar el corazón, mi propia respiración, el ruido de mis zapatos al pisar la tierra, el susurro de la hierba. Esperaba oír arrancar el camión, que vinieran a por mí, pero no había nada. El único sonido era el viento que cortaba los campos abiertos. No tenía noción del tiempo, no sé cuánto tiempo corrí. Pero al final vi un débil rayo de esperanza, una granja a lo lejos, con una pequeña luz brillando en el porche. Era la primera señal de vida que veía desde que empezó esta pesadilla. No me paré a pensar. Me dirigí hacia allí, con la respiración agitada y las piernas a punto de desfallecer. Me aterrorizaba la idea de que los hombres me atraparan antes de que llegara, de que esto aún no hubiera terminado. Pero seguí corriendo, concentrándome en ese único punto de luz que tenía delante. Cuando por fin llegué a la granja, apenas podía mantenerme en pie. Golpeé la puerta, demasiado agotada para gritar, con los puños golpeando la madera débil y frenéticamente. Al cabo de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió y apareció un hombre mayor con la cara desencajada por la confusión. «Ayúdeme, por favor», jadeé, cayendo al suelo a sus pies. Inmediatamente me metió dentro, cerró la puerta de un portazo y echó el pestillo tras de sí. Su mujer apareció de otra habitación, con los ojos desorbitados al verme, cubierto de tierra y sangrando por los cortes de los brazos. «Tenemos que llamar a la policía», dije, sin que me salieran las palabras. El hombre asintió y se apresuró a coger el teléfono. Podía oír el débil sonido de su conversación con la operadora del 911, pero mi mente se desvanecía, demasiado abrumada por todo lo que había ocurrido. Me desplomé en su sofá, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. «No irás a ninguna parte», dijo, casi susurrando ahora. Retrocedí, con la mente acelerada, intentando averiguar cómo salir de allí. Se abalanzó sobre mí y salí corriendo por el pasillo lo más rápido que pude. Ni siquiera sabía a dónde iba, solo me alejaba de él. Me metí en una de las habitaciones, cerré la puerta con un portazo y eché el pestillo. Me temblaban las manos y le oía afuera, golpeando la puerta, gritando que no podía esconderme, que no lograría salir. Miré alrededor de la habitación, tratando de encontrar otra salida, pero solo había una pequeña ventana, apenas lo bastante grande para colarme por ella. La puerta empezó a resquebrajarse bajo la fuerza de sus golpes. Sabía que no tenía mucho tiempo. Corrí hacia la ventana y la abrí a la fuerza, con la lluvia cayendo desde fuera. Estaba muy apretada, pero conseguí abrirla y aterricé con fuerza en el suelo mojado del exterior. No me detuve a recuperar el aliento, me limité a correr, resbalando en el barro, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Le oí gritar detrás de mí, pero no miré atrás. Llegué hasta mi coche, tanteando con las llaves,
la mano me temblaba tanto que apenas podía meterlas en el contacto. El motor se puso en marcha y salí huyendo, con los neumáticos patinando en el barro hasta que por fin se engancharon. Bajé a toda velocidad por el camino de entrada, con el corazón acelerado y la lluvia nublándolo todo fuera del parabrisas. No aminoré la marcha hasta que estuve a varios kilómetros de distancia, con la mente todavía acelerada, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. No dejé de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad. Encontré una gasolinera, aparqué bajo las brillantes luces y me quedé allí sentado un rato, temblando, intentando calmarme. No llamé a la policía. No quería explicar por qué estaba allí ni cómo había acabado en aquella situación. Solo quería olvidarlo, llegar a casa y dejarlo atrás. Pero no puedo olvidar. Incluso ahora, sigo pensando en aquella noche, en lo cerca que estuve de no salir nunca de allí. Y nunca jamás volveré por un camino que no conozco, nunca más. Ni siquiera pensaba correr ese día. La noche anterior había estado trabajando hasta tarde y estaba cansada. Pero el tiempo era perfecto y me dije que solo haría un poco de footing, nada serio. Me gustaba correr por las carreteras secundarias cercanas a mi casa, las que atraviesan las tierras de labranza. Es un lugar tranquilo, sin apenas tráfico, solo campos y algún que otro tractor. No me he traído el móvil. Sé que ahora suena estúpido, pero no solía hacerlo. Me gustaba la tranquilidad y la desconexión. Tenía mi ruta definida, 8 kilómetros de ida y vuelta, y ya la había hecho cientos de veces. Había recorrido unos 5 kilómetros cuando vi la camioneta. No era nada especial, solo una camioneta vieja y destartalada. Estaba apartada a un lado de la carretera, de cara a mí. Al principio no le di mucha importancia y seguí mi camino. A medida que me acercaba, me di cuenta de que el conductor seguía sentado dentro, mirándome fijamente. Fue entonces cuando empecé a sentirme incómodo, pero seguí adelante. No quería detenerme y parecer asustada, la gente se detiene en estas carreteras todo el tiempo, me dije. Pasé junto al camión, manteniendo la mirada al frente. Entonces oí arrancar el motor. El camión entró en la carretera detrás de mí, despacio al principio, como si me estuviera siguiendo. Intenté mantener la calma, me dije que solo era una coincidencia, pero mi corazón empezaba a acelerarse. Aumenté un poco el ritmo, mis piernas se movían más rápido de lo que pretendía. Oí que el camión se acercaba por detrás y, de repente, se detuvo delante de mí. La puerta se abrió antes de que pudiera reaccionar. Un hombre salió. Era alto, corpulento y llevaba una sucia gorra de béisbol. Tenía la cara áspera, como si llevara días sin afeitarse. Reduje la velocidad, inseguro de qué hacer. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, pero algo en su postura me hizo dudar. No sonreía, no pedía indicaciones. Simplemente se quedó allí, mirándome. Antes de que pudiera darme la vuelta, se abalanzó sobre mí. Apenas tuve tiempo de gritar cuando me agarró por el brazo y tiró de mí hacia el camión. Me resistí, pataleando y retorciéndome, pero él era fuerte. Mi mente se quedó en blanco y solo podía pensar en escapar. Conseguí soltar el brazo un segundo e intenté correr, pero él fue más rápido. Me agarró por la cintura y me arrastró hasta el camión, arrojándome dentro de la cabina. Me golpeé con fuerza contra el asiento, jadeando. Dio un portazo y se subió en el lado del conductor, cerrando las puertas. Tanteé la manilla, pero no cedía. El camión ya se estaba moviendo. Yo estaba atrapado. Intenté gritar, pero me golpeó con fuerza en la cara. El dolor me cegó y se me nubló la vista. «Cállate», gruñó, con voz lenta y fría. Me agarré la mejilla y me tembló todo el cuerpo. Quería volver a gritar, pero estaba demasiado asustada. Condujimos durante una eternidad, dando tumbos por carreteras secundarias. No tenía ni idea de a dónde íbamos. La cabeza me daba vueltas, mis pensamientos estaban revueltos. No dejaba de pensar que esto no podía estar ocurriendo,
estas cosas no pasan en la vida real, no a gente como yo. Pero estaba ocurriendo, y yo no tenía ningún control. El camión finalmente aminoró la marcha cuando salimos de la carretera principal por un camino de tierra. No había casas ni señales de vida, solo campos y árboles. Al cabo de unos minutos, vi el granero. Era viejo, con la pintura roja desconchada y el tejado hundido. No había otros edificios alrededor, ni animales, ni nada. Solo un granero en medio de la nada. Detuvo el camión delante de él y se bajó, caminando a mi lado. Intenté defenderme, pero no tuve ninguna oportunidad. Abrió la puerta de un tirón, me agarró del brazo y me arrastró fuera. Tropecé y estuve a punto de caerme, pero no le importó. Tiró de mí hacia el granero, me agarró como si fuera de hierro. Intenté resistirme, pero mi cuerpo no funcionaba bien. Estaba demasiado aterrorizada. Me empujó dentro, cerrando la puerta tras nosotros. El aire olía a humedad, a suciedad y podredumbre. Estaba oscuro, pero podía ver lo suficiente para saber que no había salida. Las ventanas estaban tapiadas y en el interior solo había algunas herramientas viejas y un montón de heno en un rincón. Me empujó al suelo y sacó una cuerda del bolsillo. Intenté resistirme, pero era demasiado fuerte. Me ató las muñecas a la espalda, lo bastante fuerte como para que sintiera la cuerda clavándose en mi piel. Luego me ató los tobillos, dejándome allí tumbada, indefensa. Fue el olor. Me golpeó de golpe, un hedor rancio como a carne podrida y algo agrio, algo malo. Tuve arcadas y me tapé la boca con la manga, pero el olor estaba por todas partes. Y entonces lo vi, una vieja silla de madera sentada en medio de la habitación, de espaldas a mí. Había cuerdas atadas a los brazos y las patas de la silla, deshilachadas y manchadas de algo oscuro. Mi linterna volvió a parpadear, proyectando extrañas sombras en las paredes, y por una fracción de segundo creí ver a alguien sentado en la silla. Pero cuando parpadeé, la silla estaba vacía. Salí de la habitación con el corazón acelerado. Necesitaba salir. Me di la vuelta para salir, pero justo cuando volví a entrar en el túnel, oí que la puerta se cerraba detrás de mí con un golpe fuerte y resonante. Me di la vuelta, iluminando la puerta con mi luz, pero era solo una puerta cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la mina. Alguien me había seguido, alguien había cerrado la puerta. Eché a correr. Ya no me importaba en qué dirección iba, solo necesitaba salir, encontrar a los demás. Podía oír pasos detrás de mí, lentos y deliberados, como si quien estuviera allí no tuviera prisa. No hacía falta. Conocían la mina mejor que yo. Tropecé con algo, tal vez una roca, tal vez mis propios pies, y me golpeé con fuerza contra el suelo. La linterna salió volando de mi mano y rodó, con el haz de luz parpadeando. Me puse en pie, cogí la linterna y seguí corriendo, con la respiración entrecortada. Después de lo que me pareció una eternidad, vi luz más adelante, luz de verdad, no el amarillo enfermizo de mi linterna. Corrí hacia ella, con las piernas ardiendo y los pulmones en llamas. Salí del túnel al aire libre, cuando el sol ya se ocultaba tras las colinas. Tropecé con el suelo, jadeando. Sara, Jaque y Ben ya estaban fuera, sentados junto al coche, riendo y hablando como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se habían dado cuenta de que había desaparecido. Cuando les conté lo que había pasado, no me creyeron. Pensaron que estaba jugando con ellos, tratando de asustarlos. Pero yo sé lo que vi. Sé que alguien estaba allí conmigo, alguien que no quería que me fuera. Dejamos la ciudad esa noche, y no he vuelto desde entonces. Creo que nunca volveré. No suelo conducir de noche, pero aquella vez no tuve elección. Mi teléfono se había estropeado y no encontraba el cargador, así que me quedé con un viejo mapa que tenía en la guantera. Llevaba horas conduciendo para llegar a casa después de visitar a un amigo que vivía en el campo. No conocía bien la zona y tenía la sensación de que las carreteras no llevaban a ninguna parte.
Un giro equivocado tras otro, y pronto me di cuenta de que estaba perdido. Seguí conduciendo por aquella carretera estrecha y sinuosa, con la esperanza de ver una señal o algo que me resultara familiar, pero solo había oscuridad a ambos lados y los faros apenas la atravesaban. Entonces empezó a llover, con gotas torrenciales que golpeaban el parabrisas y dificultaban aún más la visión. Estaba muy nervioso y solo quería salir de allí. Entonces la vi, una casa grande, o quizá una granja, a un lado de la carretera. Al principio parecía abandonada, la hierba estaba cubierta de maleza, las ventanas oscuras y no había coches aparcados fuera. El camino de entrada era largo y se perdía en las sombras, pero estaba desesperado. Supuse que alguien podría vivir allí, o al menos podría usar su teléfono si el lugar no estaba completamente vacío. Entré y aparqué cerca de la entrada, dejando los faros encendidos para iluminar el camino. La lluvia arreciaba con fuerza y ya estaba empapado cuando salí del coche. La casa era más grande de lo que parecía desde la carretera, 2 pisos, con la pintura desconchada y un porche caído. Me acerqué a la puerta y llamé, esperando que alguien respondiera. Nada. Volví a llamar, esta vez más fuerte, gritando, «Hola». Nada. Probé con la puerta. Chirrió al abrirse. Dudé, pero pensé que si la puerta no estaba cerrada con llave, no estaría de más entrar y ver si había alguien. El interior estaba tan deteriorado como el exterior, muebles polvorientos, luz tenue y un olor extraño que no podía identificar. El aire parecía pesado y el pasillo demasiado silencioso, como si nadie hubiera estado allí en años. Entré en lo que parecía el salón y volví a gritar, «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». Fue entonces cuando oí un ruido en el piso de arriba. Sonaba como si algo se moviera, tal vez pasos. Me quedé inmóvil un segundo, con el corazón acelerado, pero luego pensé que tal vez era alguien que no me había oído entrar. Decidí comprobarlo, con la esperanza de no asustar a un anciano que vivía solo. Subí las escaleras despacio, con la madera crujiendo bajo mis pies. Arriba había un largo pasillo con varias puertas, todas cerradas. No sabía por dónde ir, así que me quedé allí un momento, escuchando. Fue entonces cuando se abrió una de las puertas. Salió un hombre alto y delgado, de cara alargada y ojos hundidos. Llevaba ropa vieja, como de otra época. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos se clavaron en mí de inmediato, como si supiera que yo no debía estar allí. «¿Qué haces en mi casa?». Su voz era fría, plana. Tartamudeé, intentando explicarle que estaba perdido, que solo necesitaba ayuda para encontrar el camino, tal vez un teléfono. Pero no pareció importarle. «Estás invadiendo», dijo, dando un paso hacia mí. Sentí que se me revolvía el estómago. Había algo raro en él, algo que me erizaba el vello de la nuca. Intenté disculparme, retrocediendo un poco, pero él seguía acercándose. «Tienes que irte», dijo, con la voz cada vez más baja, más amenazadora. Me giré para bajar las escaleras, pero antes de dar un paso más, sentí que me agarraba el brazo con fuerza. Lo aparté de un tirón, con el corazón latiéndome en el pecho, pero fue más rápido de lo que esperaba. Me cerró el paso con ojos desorbitados. «¿Crees que puedes entrar en mi casa sin más?», gruñó. «¿Crees que puedes entrar como si fueras el dueño?». No sabía qué hacer. Estaba asustada, más asustada que nunca en mi vida. Intenté disuadirle, diciéndole que me iría, que no quería hacerle daño. Pero no me escuchó. Se metió la mano en el bolsillo y sacó algo, un cuchillo. No era grande, pero al verlo me entró el pánico. No me moví durante mucho tiempo por miedo a que volvieran. Tenía las piernas acalambradas, me dolían los músculos, pero no me importaba. Estaba vivo. Lo había conseguido. Cuando estuve seguro de que se habían ido, volví a subir a mi barca y remé tan rápido como pude de vuelta a la orilla. El sol empezaba a ponerse, el cielo se oscurecía, y no paré hasta llegar a mi coche. Recogí mi equipo en un tiempo récord,
con las manos temblorosas, y bajé a toda velocidad por el camino de tierra sin mirar atrás. No me importaban los peces. No me importaba el lago. Lo único que me importaba era salir de allí. No he vuelto desde entonces, y no creo que lo haga nunca. Buscábamos algo diferente que hacer ese fin de semana, algo fuera de lo común. Éramos Sara, Jaque, Ben y yo. Habíamos hecho viajes por carretera antes, visitando pueblos fantasma y lugares extraños de los que habíamos oído hablar en internet, pero este lugar era diferente. Era un antiguo pueblo minero, abandonado durante décadas, en pleno desierto. No era uno de esos lugares turísticos con carteles y placas, solo un sitio que encontramos en algún blog. La mayoría de la gente no iba allí porque estaba demasiado apartado. Condujimos durante horas por caminos de tierra, sin apenas ver otro coche hasta que por fin llegamos. El pueblo era pequeño, en su mayoría edificios en ruinas y algunas entradas de minas esparcidas por las colinas. Hacía calor, a pesar de que aún no era verano, y no había viento, solo ese aire muerto y seco que hace que todo parezca inmóvil. Parecía como si nadie hubiera estado allí desde hacía mucho tiempo. Aparcamos el coche en las afueras del pueblo y empezamos a explorar. La mayoría era lo que cabía esperar: casas vacías, ventanas rotas, viejos carteles que se caían a pedazos. Había una taberna con medio tejado derrumbado, un almacén de ramos generales con estanterías aún en pie pero cubiertas de polvo, y un par de coches viejos y oxidados asentados en lo que solía ser una calle. Todo estaba en silencio, excepto el crujido de nuestros pasos sobre la tierra. Al cabo de una hora, llegamos a la entrada de la mina. Era un enorme agujero negro como el carbón en la ladera de la colina con viejas vigas de madera que sujetaban la boca. En una de las vigas había clavada una señal oxidada, apenas legible, que advertía del peligro y del acceso prohibido. Pero eso no nos detuvo. Habíamos llegado hasta aquí y no íbamos a volver atrás solo por un viejo cartel. Jaque fue el primero en sugerir que entráramos, por supuesto. Siempre tenía que llevar las cosas más lejos que nadie. Sara no estaba tan segura, pero Ben y yo no necesitábamos mucho para convencernos. Teníamos linternas y pensamos que no nos separaríamos. ¿Qué tan malo podía ser? Decidimos separarnos una vez dentro, cada uno por un túnel distinto para cubrir más terreno. Mirando atrás, ese fue el primer error. El aire del interior era fresco en comparación con el calor del desierto, pero olía a rancio, a tierra y a algo metálico. Nuestras linternas apenas atravesaban la oscuridad, y las paredes eran de roca áspera y dentada, tallada por mineros que hacía tiempo que se habían ido. Bajé solo por uno de los túneles y prometí reunirme con todos en media hora. Al principio, fue emocionante caminar por la oscuridad, con la sensación de estar descubriendo algo oculto. Pero a medida que me adentraba, el túnel se estrechaba y la luz de la entrada desaparecía por completo. Los únicos sonidos eran mis pasos y el goteo ocasional de agua en algún lugar. Empecé a sentirme incómodo, como si no debiera estar allí, pero seguí avanzando. Me topé con un viejo carro minero, volcado sobre un costado, con huellas rotas que recorrían el suelo. Hice unas cuantas fotos con el móvil y seguí avanzando, con la linterna rebotando en las paredes. Entonces oí algo. No era fuerte, pero se distinguía, un crujido, como de madera doblándose por el peso. Me detuve, alumbrando a mi alrededor, pero no había nada. Solo las rocas, el carro y el vacío. Me dije que probablemente solo eran las viejas vigas asentándose, pero el sonido me erizó la piel. Empecé a retroceder, pensando que ya había visto suficiente. Fue entonces cuando noté algo extraño. El túnel no parecía el mismo. Solo había dado una vuelta, estaba seguro de ello, pero ahora me parecía que estaba más adentro de lo que debería. Las paredes parecían más cercanas, el techo más bajo. Intenté que no cundiera el pánico, diciéndome que eran imaginaciones mías. Entonces volví a oír el crujido, pero esta vez más cerca. Mi linterna parpadeó y, por un segundo, me quedé en la más absoluta oscuridad.
Le di un golpe en el costado y la luz volvió a encenderse, pero me temblaban las manos. Tenía que salir de allí. Aceleré el paso, intentando encontrar el giro que me había perdido, pero el túnel seguía avanzando, retorciéndose y girando de formas que no tenían sentido. Era como si las paredes se movieran a mi alrededor. No podía oír a nadie más y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo lejos que había llegado. Debería haberme vuelto antes. Empecé a gritar llamando a los demás, con el eco de mi voz en la piedra, pero no obtuve respuesta. Seguí caminando, pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. De vez en cuando, alumbraba por encima del hombro, esperando ver a alguien o algo que me seguía, pero no había nada, solo oscuridad. Finalmente, vi lo que parecía la entrada del túnel. Respiré aliviado y corrí hacia ella, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era la entrada. Era una puerta de madera, vieja y desgastada, con las bisagras oxidadas. No había visto ninguna puerta cuando entré. No sé por qué no me di la vuelta en ese momento, pero sentí que tenía que ver qué había detrás. Quizá fuera un viejo almacén, algo que hubieran dejado los mineros. Alcancé el picaporte, pero la puerta crujió y se abrió sola antes de que pudiera tocarla. Giró hacia adentro, lenta y pesadamente, dejando al descubierto una pequeña habitación excavada en la roca. Dentro, las paredes estaban cubiertas de estanterías en las que había viejas herramientas, picos, martillos y palas. Pero no fue eso lo que me revolvió el estómago. La mañana era perfecta para ello. El cielo estaba nublado, lo que impedía que el sol me diera de lleno, y el aire era fresco como a principios de otoño. Cargué mis cosas, cogí un bocadillo de la nevera y empecé a remar hacia el lago. El agua seguía en calma, reflejando el gris apagado de las nubes. Todo estaba en silencio, salvo por el susurro ocasional de las hojas al viento. No oía ni un solo ruido de la civilización, ni coches, ni voces, nada, solo naturaleza. Remé hasta el centro del lago y lancé el sedal. Enseguida me di cuenta de que iba a ser un día lento. Pero no me importó. Pescar era tanto una cuestión de paz como de pesca. No tenía prisa. Me acomodé en el barco, abrí una cerveza y dejé pasar las horas. En algún momento de la tarde lo noté, movimiento a lo lejos. Al principio, no le di mucha importancia. Era un lago grande y tal vez alguien tenía la misma idea que yo. Pero a medida que la barca se acercaba, había algo que no encajaba. Se movía despacio, arrastrándose por el agua, como si a quien remara no le importara tener prisa. Entrecerré los ojos para verlo mejor. No era el tipo de barco que uno esperaría ver para pescar. Era más pequeño, más parecido a un esquife, y había dos figuras en él. Al principio intenté ignorarlo, no había motivo para preocuparse, ¿verdad? No era la única persona en el mundo a la que le gustaba un lago tranquilo. Pero la forma en que se acercaban a mí, lenta y deliberadamente, empezó a ponerme nervioso. Mi instinto me decía que algo no iba bien. Aún así, intenté no darle importancia. Podrían haber salido a remar, tal vez eran amistosos. Pero no estaban pescando. No llevaban cañas, ni aparejos, nada. A medida que se acercaban, pude ver sus caras, dos hombres, ambos vestidos de oscuro, sin chalecos salvavidas, sin neveras, nada que sugiriera que estaban allí por la misma razón que yo. Solo ellos, en la barca, dirigiéndose directamente hacia mí. Dejé de fingir que no estaba nervioso. Empecé a enrollar el sedal, tratando de actuar despreocupadamente, pero mi mente iba a toda velocidad. La barca estaba a menos de 50 metros y ellos no aminoraban la marcha. Les hice un pequeño gesto con la mano, pensando que quizá estaba exagerando, que quizá habían venido a disfrutar del lago como yo. Pero no me devolvieron el saludo. No dijeron nada. Solo seguían viniendo, fijos en mí. El pánico empezó a apoderarse de mí. Mi barca era un pequeño bote de remos, no precisamente hecho para la velocidad, y estaba justo en medio del lago.
Si intentaba alejarme remando, me alcanzarían enseguida. Sentía que el corazón me latía con fuerza y me temblaban las manos mientras intentaba pensar qué hacer. Ahora estaban casi encima de mí, a unos 6 metros, y uno de ellos por fin habló. «Oye, ¿estás solo aquí?» Su voz era plana, sin emoción, como si ya supiera la respuesta. «Sí», le contesté, intentando mantener la voz firme. «Salí a pescar». «¿Y vosotros?». No contestó de inmediato. En lugar de eso, miró al otro tipo de la barca y ambos sonrieron, solo un poco, como si estuvieran compartiendo alguna broma privada. Esa sonrisa me produjo un escalofrío. «Hemos estado buscando un sitio así», dijo el primer tipo, sin dejar de mirarme. «Bastante aislado, ¿eh?». Asentí, con un nudo en la garganta. Mi mente me gritaba que hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Correr? ¿Luchar? Estaba atrapado aquí, en medio del lago, sin ningún sitio a donde ir. Me obligué a mantener la calma, a no mostrar lo asustada que estaba. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando parecer despreocupada, pero mi voz salió temblorosa. El segundo tipo, que aún no había dicho nada, habló por fin. «Solo queremos divertirnos un poco», dijo, con voz lenta, casi un susurro. Ahora sonreía, pero no era amistosamente, sino como alguien que disfruta incomodando a los demás. Sentía el sudor en la frente a pesar del aire fresco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más, ni otras barcas, ni gente en la orilla. Solo yo, ellos y el lago vacío. «Escucha», dije, intentando mantener la calma, «no quiero problemas. Solo he venido a pescar». El primero se encogió de hombros. «No hay ningún problema. Solo vamos a atar tu barco al nuestro y charlar un poco. ¿Qué te parece?». No tuve que pensar. Sabía que si se acercaban lo suficiente como para atar mi barco al suyo, estaba perdido. No sabía qué habían planeado, pero no iba a esperar a averiguarlo. «En realidad, estoy a punto de volver», dije, cogiendo mis remos y empezando a remar, intentando que pareciese casual, como si no tuviese pánico. Pero en cuanto me moví, ellos se movieron también, más rápido ahora, cerrando la brecha entre nosotros en segundos. No esperé. Empecé a remar tan fuerte como pude, con los brazos ardiendo mientras tiraba de los remos a través del agua. La barca se balanceaba con el esfuerzo y oía el chapoteo de sus remos detrás de mí, cada vez más fuerte. Gritó el primero, con la voz aguda, sin pretensiones de amabilidad. «¿A dónde crees que vas?». No respondí. Seguí remando, con la respiración entrecortada. Mi barca era pequeña, ligera, pero no estaba seguro de poder dejarlos atrás. Eran más fuertes, más rápidos, y oía cómo se acercaban. La orilla parecía imposible de alcanzar. Miré por encima del hombro y los vi acercarse, con rostros duros y decididos. No iba a conseguirlo. Y entonces lo vi, una estrecha ensenada a un lado, oculta por árboles y juncos. No era mucho, pero era mi única oportunidad. Giré bruscamente la barca hacia la izquierda, apuntando a la ensenada, con la esperanza de que los árboles me cubrieran. El bote se tambaleó cuando llegué a las aguas poco profundas y los remos rozaron el fondo fangoso. Salté, con los pies hundidos en el agua fría, y arrastré la barca hacia los juncos tan rápido como pude. El corazón me latía con fuerza y respiraba entrecortadamente, pero no me detuve. Me agaché entre los juncos, con el cuerpo tembloroso, intentando permanecer lo más quieta posible. Ahora podía oírlos, a unos metros de distancia, con su barca deslizándose por el agua. «¿A dónde ha ido?», murmuró uno de ellos, con voz enfadada, frustrada. «No lo sé», respondió el otro, con la voz tensa por la irritación. «No puede haber ido muy lejos». Permanecí en silencio, apenas respirando, escuchando cómo pasaban remando, sus ojos escudriñando la orilla. Podía verlos a través de los huecos entre los juncos, con sus rostros torcidos por la ira y las manos apretando con fuerza los remos.
Rondaron la zona durante horas, pero finalmente se rindieron. Vi cómo remaban de vuelta a mar abierto, sus voces se apagaban mientras desaparecían en la distancia. Salía el aguacero y la fría lluvia empapó mi ropa al instante. Me alejé del coche a trompicones, desesperado por encontrar ayuda. A lo lejos, vi una luz que parpadeaba bajo la lluvia. Me dirigí hacia ella, rezando para que hubiera alguien en casa. Mis zapatos rechinaban en el barro cuando me acerqué a una pequeña granja. Llamé a la puerta con los nudillos doloridos por el frío. Un momento después, la puerta se abrió. Un hombre alto de rostro curtido estaba allí, con los ojos entrecerrados mientras me miraba. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz grave y áspera. He estrellado el coche, le expliqué, temblando. ¿Puedo usar tu teléfono? Frunció el ceño, mirando hacia atrás por encima del hombro como si sopesara sus opciones. Puedes entrar, pero el teléfono está en el sótano. Mi mujer está enferma. No quiero que la molesten. Asentí, agradecido por cualquier refugio. Se hizo a un lado, permitiéndome entrar. La granja olía a madera húmeda y algo terroso. Soy Charlie, dijo, cerrando la puerta detrás de nosotros. Gracias. Yo. Quédate aquí, me interrumpió, guiándome hacia una empinada escalera que descendía hacia la oscuridad. ¿Por el sótano?, pregunté, con un atisbo de inquietud. Es más tranquilo ahí abajo. Estarás a salvo, respondió con tono firme. En contra de mi buen juicio, le seguí escaleras abajo, cada paso resonando en el reducido espacio. Cuando llegamos abajo, encendió una bombilla desnuda que colgaba del techo. La luz parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes húmedas. Siéntate, dijo, señalando una vieja silla de madera. Dudé, pero me senté porque mis instintos me gritaban. Te traeré ropa seca y luego pediré ayuda, dijo, dándose la vuelta. Gracias, dije, pero no respondió. El aire en el sótano parecía pesado y podía oír la lluvia golpeando por encima. Al cabo de unos instantes, Charlie se volvió con una manta y me la echó sobre los hombros. Puede que te quedes aquí un rato. La tormenta es fuerte, dijo. Asentí con la cabeza, tratando de ignorar la creciente sensación de temor. ¿Cuánto tiempo crees? Podrían ser unas horas, dijo cruzándose de brazos. ¿Puedo usar el teléfono ahora?, pregunté, moviéndome en mi asiento. La expresión de Charlie cambió. Lo haremos más tarde, dijo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pasaron los minutos, cada uno de los cuales parecía una eternidad. Me senté en silencio, mirándole caminar, con una expresión cada vez más intensa. ¿Qué ocurre?, pregunté por fin, con voz temblorosa. Nada, respondió, pero había un brillo extraño en sus ojos. ¿Hay alguien más aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor en la penumbra. Se rió suavemente. Solo tú y yo. Aquí estás a salvo. Me moví en la silla, la manta se deslizó por mis hombros. Debería llamar a mi amigo. Estará preocupado. La actitud de Charlie cambió, su sonrisa se desvaneció. No tienes que preocuparte por eso. Me levanté, con la adrenalina por las nubes. Tengo que irme. Esto no está bien. Se acercó más, bloqueando mi camino. No quieres irte. Es peligroso ahí fuera. No puedo quedarme aquí, dije, con el miedo asomando. Sonrió, pero ya no era amistoso. No irás a ninguna parte. Tengo planes para ti. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir? Déjame salir de aquí. Grité, mi voz resonando contra las paredes. La expresión de Charlie se ensombreció. ¿Crees que voy a dejar que te vayas sin más? Nadie se va nunca. Retrocedí a trompicones, con el corazón acelerado. ¿De qué estás hablando? No puedes retenerme aquí. ¿No lo ves?, dijo, con voz grave e intensa. Ahora estás en mi mundo.
Chocaste tu coche, eres mío. Retrocedí, buscando una salida. Mis ojos recorrieron el sótano, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. Por favor, solo quiero irme. Se acercó, la luz que se balanceaba sobre su cabeza proyectaba sombras ominosas. Te quedarás aquí hasta que te diga que puedes irte. La desesperación impulsó mis acciones. Divisé una pequeña ventana en lo alto de las escaleras, apenas lo bastante grande para colarme por ella, pero era mi única oportunidad. Salí disparado hacia las escaleras, con la adrenalina recorriéndome por dentro. «Vuelve aquí», gritó, su voz retumbando mientras se lanzaba hacia adelante. Subí los escalones a toda prisa, con el corazón latiéndome en los oídos. Llegué arriba y empujé la puerta, pero estaba cerrada. «Abre la puerta», grité, aumentando mi pánico. Le oí detrás de mí, sus pasos pesados al subir las escaleras. Lancé mi peso contra la puerta, golpeándola con el hombro una y otra vez, sintiendo que empezaba a ceder. Justo cuando le oí llegar al último escalón, la puerta se abrió de golpe y entré a trompicones en la cocina, con el caos del momento nublando mis pensamientos. Corrí hacia la puerta principal, rezando para que estuviera abierta. «¡Alto!», Charlie gritó, pero no le hice caso. Abrí la puerta de un tirón y me quedé sin aliento al salir a la lluvia. Corrí por el patio, resbalando en el suelo embarrado, oyéndole detrás de mí, pero no miré atrás. Divisé mi coche a pocos metros y el corazón me dio un vuelco al verlo. Tanteé con las llaves y me temblaron los dedos al intentar abrir la puerta. La lluvia caía a cántaros, calándome hasta los huesos, pero no me importaba, necesitaba escapar. «Vuelve aquí», gritó, con la voz llena de rabia. Finalmente conseguí abrir la puerta y entré de un salto, cerrándola tan rápido como pude. Giré la llave de contacto, rezando para que arrancara. El motor rugió y metí la marcha. Me alejé a toda velocidad de la granja, con el corazón acelerado mientras miraba por el retrovisor. Charlie estaba allí, una figura oscura bajo la lluvia, viéndome marchar. La carretera se extendía ante mí, la tormenta seguía arreciando, pero sentí que me invadía una oleada de alivio. Había escapado. No sabía qué acababa de ocurrir ni cuáles eran sus planes, pero era libre. Mientras me alejaba, juré no volver a desviarme por aquellas carreteras secundarias. Había visto la oscuridad que acechaba bajo la superficie de un rostro amable, y nunca lo olvidaría. Llevaba semanas esperando ese viaje. Había encontrado el lago en internet, en un foro de pesca cualquiera, escondido en lo más profundo del bosque. No estaba demasiado lejos de donde yo vivía, a un par de horas en coche, pero era lo bastante remoto como para que no pareciera que mucha gente lo conociera. Ese era el atractivo, un día de soledad, solo yo, el agua y quizá alguna lubina si tenía suerte.